Bueno, muchas gracias y darles la bienvenida a este tema muy importante, que es tecnologías de siembra y cosecha de agua en la sierra, ¿no? Vamos a tratar un tema muy importante por la escasez de agua que se está propiciando por el cambio climático que se tiene, ¿no? Ya que en muchas comunidades o muchos lugares de la sierra, especialmente, pues tenemos esta escasez de agua. Y aquí la importancia de las tecnologías de siembra y cosecha de agua que se deben implementar para tener éxito nosotros en lo que es el acceso al agua que debemos de todos tener, ¿no? Por eso es un desafío global que se tiene, ¿no? Especialmente en zonas donde la disponibilidad del recurso es limitado, ¿no? La siembra y cosecha de agua, pues, es una técnica ancestral y sostenible que permite captar, infiltrar y almacenar agua de lluvia para su aprovechamiento en épocas de escasez. Como les mencionaba, la importancia, lo que va es que esta estrategia que se viene aplicando, se viene ya haciendo algo de innovación día a día para los pobladores rurales, donde este elemento es tan escaso en ciertas temporadas. Y aquí lo que es lo más importante, ¿no? En donde, por ejemplo, en unas comunidades rurales y urbanas, la implementación de estas técnicas ayuda a mejorar el abastecimiento de agua, fortalecer la seguridad hídrica y mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Además, favorece la recarga de los acuíferos y la conservación de los ecosistemas, donde es de vital importancia tener ese auge, ese conocimiento en donde pues que esta siembra de agua, la siembra y cosecha de agua es una solución efectiva para enfrentar la crisis hídrica, fomentando una gestión sostenible del agua con la participación de la comunidad. Su aplicación no solo beneficia a las generaciones actuales, sino que también asegura un futuro más resiliente y autoeficiente en el uso del recurso hídrico, ¿no? Eso es la importancia que hablemos de una tecnología que debemos aplicar en la cosecha y siembra del agua, ¿no? Mayormente, efectivamente, en las partes altoandinas, donde esto, pues, nos conlleva, pues, no en infiltrar el agua de lluvia cuando se haya tiempos de lluvia, infiltrarlos en el suelo para recargar así esos acuíferos y estos los vayan liberando, el suelo poco a poco vaya haciendo ese colchón hídrico que se genera al infiltrar, ¿no? Esa agua vaya siendo liberada poco a poco y así es, ¿no? La siembra y cosecha de agua es una estrategia ancestral sostenible, ¿no? Que permite infiltrar, almacenar, aprovechar el agua de lluvia o las escorrentías que se pueden generar en esa lluvia. Por eso es la importancia. eh, lo que se tiene como objetivo principal entre la cosecha, entre la siembra y cosecha de agua, es mejorar la disponibilidad del agua y conservar los ecosistemas hídricos. Ahí la importancia que se tiene, ¿no? Por ejemplo, la siembra de agua consiste en infiltrar el agua de lluvia en el suelo para recargar los acuíferos y fuentes naturales. Se logra mediante técnicas como reforestación, construcción de zanjas de infiltración, preservación de humedales, que es donde esto es la siembra, donde ellos van a captar esa agua, ¿no? Y la cosecha de agua es lo que nosotros hemos infiltrado, lo que nosotros hemos
tratado de tener esa agua, retener esa agua que se iba por la escorrentía, lo hemos tratado de infiltrar en el agua, pues ya es la cosecha cuando ya recolectamos, ¿no? La recolección y almacenamiento del agua de lluvia o escorrentías en reservorios, estanques, para su posterior uso del consumo humano, riego agrícola y otras actividades. Esto es la importancia que ya en la cosecha nosotros le vamos a dar un uso. Y aquí es lo que podemos entrar a hablar, lo que podemos emplear algunas tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes en el trabajo que estemos y pues nosotros darle lo que es la debida importancia, ¿no? Esta práctica ayuda a reducir la sequía, prevenir la erosión del suelo y garantizar el acceso al agua, promoviendo una gestión responsable y sostenible del recurso hídrico que se tenga en nuestra localidad, que estemos nosotros trabajando en esta siembra y cosecha de agua y aplicando pues las tecnologías que los vamos a ir describiendo, cómo se hace y por qué se los hace, ¿no? Importancia de la siembra y cosecha de agua en zonas altoandinas y la sierra, ¿no? Las zonas altoandinas y la sierra enfrentan desafíos hídricos debido a la variabilidad climática, la alta evaporación y la disminución de los glaciares. En estos entornos, la siembra y cosecha de agua es fundamental para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Beneficiando tanto a las comunidades como a los ecosistemas, que nos lleva a tener es lo que esa importancia en donde pues los ecosistemas se van a regenerar por la presencia de esa agua que hemos cosechado, y ahí también conservamos lo que es algunas especies que tenemos en que necesitan de este elemento fundamental que es el agua, ¿no? Por ejemplo, la recarga de los acuíferos y la conservación de fuentes es a través de la infiltración del agua de lluvia, permite mantener manantiales y lagunas esenciales para el abastecimiento hídrico y de las poblaciones y la biodiversidad. Cuando nosotros hablamos de que siembra y cosecha de agua, pues es que estos acuíferos sean recargados y estas lagunas que se tenga o pozas que nosotros lo almacenamos, pues se va a tener un abastecimiento en tiempos de escasez, de tal manera nuestra población o la biodiversidad se tenga abastecida con el elemento fundamental de la vida que es el agua. Y esto también pues nos conlleva a tener la mitigación de la escasez del agua en épocas secas, ¿no? Al almacenar agua durante la temporada de lluvias, las comunidades pueden disponer de ella en periodos de sequía, garantizando el suministro para el consumo, riego agrícola y la ganadería, ya que al tener una fuente de agua, pues se van a beneficiar de todos modos en la agricultura, la ganadería también, ya que teniendo fuente de agua en tiempos de sequía, pues nos vamos a ser eficientes en la producción a través del riego, y ahí pues es la forma como le demos la utilización, y ahí es donde entra a tallar pues los riegos tecnificados a través de riegos por goteo, riegos por aspersión. Y esto pues hace mucho más eficiente en lo que tengamos en la aplicación de las tecnologías en el momento de la siembra y cosecha de agua, especialmente en las zonas altoandinas, ¿no? La adaptación al cambio climático, pues, nos habla que la variabilidad en las precipitaciones
y la pérdida de los glaciares afectan el suministro de agua. Muchas veces se ve que en donde hubo agua en ciertas épocas y ya no se, ya decimos no hay agua ahora. ¿Por qué? Porque se va teniendo esa pérdida y pues al cosechar, sembrar y cosechar agua, aplicando tecnologías, pues nos ayuda a adaptarnos a ese cambio climático que estamos sufriendo nosotros. Por eso que la siembra y cosecha permite a las comunidades adaptarse a cambios climáticos y fortalecer esa resiliencia hídrica. Porque si nosotros no sembramos, no cosechamos, o sea, no infiltramos, o no capturamos, empozamos, digámosle también, el agua que cae de la lluvia, pues no vamos a tener resistencia, no vamos a resistir y no vamos a tener ese beneficio de decir que soy eficiente aún. Por eso es que esa resiliencia hídrica que nos hace la siembra y cosecha de agua aplicando tecnologías nos ayuda a ser resilientes, ¿no? Preservación de conocimientos ancestrales. Como les mencionaba, muchas comunidades altoandinas han practicado estas técnicas durante siglos. Rescatar y fortalecer estos saberes permite una gestión sostenible del agua basada en la armonía con la naturaleza. Si nuestros antepasados hacían esas labores y por qué nosotros como profesionales inmersos en la conservación de las fuentes hídricas, pues nos va a llevar a tener mucho más éxito aplicando esas tecnologías, ¿no? Ahí es donde tenemos la problemática hídrica en la región andina, ¿no? La región andina enfrenta una crisis hídrica creciente debido a diversos factores naturales y antropogénicos. Entre los principales problemas destaca pues la escasez de agua, la variabilidad climática y la degradación de los suelos. Estos tres ejes que los menciono, pues es que es una problemática que se viene agudizando día a día, ya que afectan no solo esta escasez de agua, no solo afecta a ciertos lugares o a ciertas especies, sino que a toda una comunidad. Y los ecosistemas, las montañas que están ahí inmersos se tienen, ¿no? Por ejemplo, la escasez de agua nos dice que la reducción es la reducción de los glaciares, ya que estos retrocesos de los glaciares andinos pues debilita la fuente de agua que se ha tenido, ¿no? Se va disminuyendo significativamente debido al calentamiento global, estos glaciares se van debilitando y se va perdiendo esa disponibilidad del recurso hídrico que se tenía, ¿no? Por ejemplo, la creciente demanda también es otra problemática que se tiene en la escasez, del agua. Por eso la creciente demanda nos habla pues que tenemos cada cierto lugar, poblaciones va creciendo y al ir creciendo se tiene, ¿no? Esa escasez y por eso que al hablar nosotros de la creciente demanda, pues nos basamos en que la población se va expandiendo y así también esta población va requiriendo cultivar más campos agrícolas, regar y así también puede que en ciertos lugares haya alguna industria y pues es un problema que debemos de ir nosotros conociéndolo para hacerle frente también. La infraestructura deficiente, otra problemática hídrica que se tiene en las zonas altoandinas, eh, no se tiene la, la infraestructura suficiente para poder almacenar
o retener cierta cantidad de agua. Por eso estos lugares, la falta de un sistema adecuado, pues, de almacenamiento y distribución dificulta, ¿no? El acceso continuo al agua, ya sea para la agricultura, para el agua potable o agua para los animales también. Por esas problemáticas que se enfrenta cada día. La variabilidad climática nos habla, pues, los eventos climáticos extremos que tenemos, ya que la alteración que se tiene, ¿no? La alteración de este clima, pues, intensifica, ¿no? A tener una problemática hídrica más notable. Estos eventos climáticos extremos como las lluvias prolongadas o veranos extremos, pues nos lleva a tener bastante problema en el momento de abastecerse de agua también, ¿no? Cambios en los ciclos de lluvia. Hablamos aquí que las temporadas de lluvias se ve cada día esa variación en donde las intensidades o la duración complican, ¿no? Una planificación agrícola o captación de agua donde nosotros podamos aprovechar, ¿no? El aumento de temperatura también es parte de la problemática hídrica, ya que este aumento de temperatura, pues hablamos que a mayor evaporación que se tiene, ¿no? Del agua superficial reduce la humedad de los suelos y esto también reduce la disponibilidad de agua o en el momento que estos acuíferos vayan soltando poco a poco el agua, ¿no? Lo poco que capten, pues el aumento de temperatura hace que se evapore más rápido, ¿no? La degradación del suelo también es otra problemática hídrica que se debe conocer y debemos tener en cuenta que la erosión y desertificación de suelos, pues es un problema muy grave que a prácticas agrícolas no adecuadas llevan a esto, ¿no? La aplicación de algunos productos químicos que nos van degradando esos suelos, ¿no? La pérdida de la biodiversidad también hablamos acá, ya que los ecosistemas altoandinos van reduciendo su capacidad de infiltración y almacenamiento de agua en los humedales, y también algunos pastizales que se tienen. Y por eso es que se habla de la pérdida de la biodiversidad, ya que en esos pastizales, áreas verdes que se tenga, pues, ¿no? En esas zonas altoandinas, pues al secarse por el incremento del sol, o sea, del verano, hace que no tengas como ese colchón hídrico donde atrapes esa agua que cae o almacene ahí, ¿no? Contaminación del agua, pues ya es parte de la problemática hídrica que por la aplicación o la utilización de ciertos elementos químicos en las zonas altoandinas, se tiene la minería, hablando ahí que se tiene esto que van contaminando, ¿no? Enfoque en la gestión integrada del recurso hídrico, pues hablamos en el enfoque que busca el manejo equitativo, sostenible y eficiente del agua, considerando factores ambientales, sociales y económicos, los tres son pilares fundamentales que siempre debemos de tener en cuenta: el ambiental, social y económico. En el ambiental no podemos vivir sin economía, podemos decir, no, en un ecosistema para conservar no podemos hacer trabajos de mantenimiento, de conservación sin ninguna economía. Y si hay una economía sin la parte de mano de obra en lo social, pues no se va a mover. Y así sucesivamente los tres pilares fundamentales que debemos de tener en cuenta, ¿no? En la sierra, la implementación de tecnologías de siembra y cosecha de agua. Bajo este enfoque permite mejorar la seguridad hídrica y fortalecer la resiliencia en las comunidades ante el cambio climático. Es la importancia
que se debe de tener en cuenta, ¿no? El enfoque en la gestión integrada de recursos hídricos, pues tiene principios que se debe de tener en cuenta. Ahí está lo que es gestión sostenible del agua, ya que esto pues promueve, ¿no?, el uso eficiente del recurso, asegurando su disponibilidad a largo plazo y evitando su sobreexplotación. Por eso es que es un principio que debemos conocer y tener en cuenta, que la gestión sostenible del agua, ¿no? Participación comunitaria, pues aquí nosotros nos basamos en que la población se involucre en la toma de decisiones, capacitación y mantenimiento de las tecnologías y participación y la captación del agua, perdón, en el almacenamiento que se tenga en sí, en la participación comunitaria que se tenga, ¿no? Todos los de la comunidad tengan o sean partícipes de ello, ¿no? Enfoque ecosistémico, nosotros nos basamos en que vayamos a proteger, restaurar los ecosistemas naturales o nativos netamente de ese lugar donde nosotros vamos a implementar estas tecnologías de siembra y cosecha de agua, ¿no? La coordinación sectorial siempre va a tener en cuenta estos principios en la gestión integral de recursos hídricos, pues que los gobiernos locales, regionales, entidades públicas y privadas, ONGs que estén ahí en netamente coordinación para conservar, ¿no?, esta, este poco de agua que nos quede todavía, ¿no? Fundamentos técnicos y ecológicos. La implementación de tecnologías de siembra y cosecha de agua en la sierra se basa en principios técnicos y ecológicos que garantizan su eficiencia y sostenibilidad, ¿no? Estas tecnologías buscan optimizar la captación, almacenamiento e infiltración del agua en zonas de alta variabilidad climática y suelos frágiles, asegurando el equilibrio entre las necesidades humanas y la conservación del ecosistema. Es aquí nosotros hablamos de fundamentos técnicos y ecológicos, en donde nosotros apliquemos la tecnología, el conocimiento científico, pues con tan amigable con el ecosistema, pues nos va a llevar a tener éxito, ¿no? Ya que esto vamos a tener muchos beneficios al aplicar tecnologías y al mismo tiempo en lo ecológico, pues esto nos va a hacer mucho más más seguro y más rentable en un proyecto que entremos nosotros, ¿no? Técnicas de captación y almacenamiento, hablamos de algunas cochas, lagunas artificiales, construcción de pequeños embalses naturales para almacenar agua de lluvia y escorrentías, que nosotros podemos ir trabajando allí. También tenemos reservorios, que son depósitos subterráneos o superficiales que almacenan agua para su consumo y riego. Techos captadores de agua de lluvia, pues en donde se instalan, ¿no?, sistemas de recolección en viviendas o algunas entidades, y aprovechar esa agua pluvial que tenemos allí. Por eso es la importancia, ¿no? Ahí hablamos ya las técnicas de infiltración, en donde vamos a recargar los acuíferos también, en donde son zanjas de infiltración, excavaciones estratégicas que capturan agua de lluvia y permiten su filtración al subsuelo. Andenes y terrazas agrícolas, bueno, son estructuras que controlan la erosión, retienen la humedad y optimizan el uso del agua en cultivos. Por eso estas técnicas, en qué momento se van a ir aplicando, en qué momento nosotros vamos a tener éxito, ¿no? Otra técnica que se tiene en infiltración o recarga de acuíferos es la revegetación con especies nativas, ya que son plantaciones de árboles y arbustos que favorecen la infiltración y reducen la evaporación del agua, ¿no? Es tan importante tener árboles en ciertas zonas, por ejemplo, en las cuencas hidrográficas que se te pueden, o subcuencas o microcuencas,
en donde pues nosotros debemos incentivar la reforestación, en donde pues sembrar árboles que nos ayuden a, a que no se evapore por el golpe directo que se tenga pues de los rayos solares, ¿no? Técnicas de distribución y uso sostenible, pues debemos de hablar al tener eso, los por goteo y aspersión, son técnicas en donde nosotros no podemos hacer, por ejemplo, en la agricultura, no podemos aplicar un riego tendido que se le llame, ¿no? En donde podamos regar bastante agua, porque no aplicar riego por goteo, en donde este riego por goteo va a minimizar el desperdicio de agua, ¿no? Caminos y canales de drenaje, infraestructuras para controlar las escorrentías, evitar la erosión del suelo, en donde podemos ir cavando para que no haya ese lavado directo, ¿no? Y hablando de fundamentos ecológicos, hablamos de la conservación del ciclo de agua. Se busca restaurar el equilibrio hídrico mediante la recarga de acuíferos y regulación de caudales, ¿no? Se protegen fuentes naturales como manantiales y humedales para garantizar su función ecológica y así nosotros no sufrir la escasez, ¿no? Protección de la biodiversidad. La reforestación con especies nativas evitan la pérdida de cobertura vegetal y favorecen la fauna silvestre y se reduce las prácticas que impacten negativamente los ecosistemas como la sobreexplotación del suelo y el uso indiscriminado de agroquímicos porque estos pueden ir matando esa biodiversidad que se tenga presente en la zona, ¿no? Ciclo hidrológico en ecosistemas de montaña, pues hablamos, los ecosistemas de montaña desempeñan un papel clave en la regulación del ciclo hidrológico, ya que actúan como zonas de captación, almacenamiento y distribución del agua, ¿no? Son fuentes primarias de los ríos y subastecen de agua y a comunidades y ecosistemas de las zonas bajas. Es decir, la importancia tener allí lo que nosotros hablamos, el ciclo de este sistema hidrológico que tiene, ¿no? En las montañas altoandinas que se hable, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí fases del ciclo hidrológico en ecosistemas de montaña, la evaporación y transpiración, ¿no? Allí nosotros debemos de conocer que esto es la radiación solar y la superficie del suelo, ¿no? Ahí lo que vamos a ver que esto, la radiación solar puede evaporar, ¿no? El agua que se encuentre en la superficie del suelo o de los ríos o donde se vaya haciendo esa interacción directa del sol, de los rayos solares con el agua, ahí es donde se produce esta evaporación y transpiración, ¿no? Con las plantas hablando en lo que es la transpiración. La condensación y formación de nubes, pues es parte de este ciclo del agua en donde pues se tiene, ¿no? La evaporación, la condensación, ese ciclo que va a ir dando la vuelta, en donde pues ya al evaporarse, estos se van condensando, van formando nubes, la precipitación, ya donde las nubes se van recargando y van soltando esa agua en forma de lluvia o nieve, ¿no? Y también esta fase que tiene nosotros conocer el ciclo hidrológico, pues cuando cae al suelo, pues debe ser infiltrada y recargar esos acuíferos que se tienen, ¿no? Y una vez que estén recargados, pues van a ir soltando poco a poco hasta formar ciertos riachuelitos o ríos de que es parte del agua. Y ahí nuevamente ese agua que está escurriéndose, pues va a ser nuevamente cumplir ese impacto del sol y nuevamente esa, la evaporación, la evapotranspiración y así sucesivamente es el ciclo, ¿no? La importancia que se debe de tener en el ciclo hidrológico, pues fuentes de aguas para comunidades y ecosistemas abastecen pues a millones de personas en las regiones bajas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la regulación del clima y la humedad.
La vegetación y cuerpos de agua mantienen la humedad del ambiente, es lo que se debe tener. Al tener ese ciclo de agua, pues nos lleva a eso, ¿no? La recarga de acuíferos, control de la erosión, ya que va a haber el crecimiento de plantas y así sucesivamente, ¿no? El ciclo hidrológico en ecosistemas de montaña es vital para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua en las regiones altas y bajas, ¿no? Suelos y captación capacidad de infiltración debemos nosotros de conocer para hacer la siembra y cosecha, pues debemos de saber cuántos esos suelos son capaces de infiltrar, ¿no? Ahí hablamos la capacidad de infiltración del suelo, es un factor clave en la siembra y cosecha de agua, ya que determina la cantidad de agua que puede ser absorbida y almacenada en los acuíferos. Aquí es la importancia, ¿no? Que debemos saber ese suelo, si es poroso o no, y ahí cuánta capacidad de agua vamos a almacenar o puede ser absorbida, ¿no? Un suelo con una buena infiltración permite recargar fuentes hídricas subterráneas, reducir la erosión y mejorar la disponibilidad de agua en épocas secas, ¿no? Por eso es la importancia que se debe tener en cuenta, por ejemplo, la textura del suelo, pues suelos arenosos, tienen una alta infiltración, pero poca capacidad de retención de agua. Un suelo arenoso no te va a captar, no te va a retener cantidad de agua, ¿no? Un suelo arcilloso, pues baja infiltración, pero retienen más agua, pero pueden volverse impermeables cuando es en exceso de agua también, ¿no? Los suelos franco-arenosos, pues pueden ser entre que retiene y suelta, ¿no? Puede ser por eso que los suelos francos son mucho más recomendables para hacer la infiltración eh, en el momento de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Es conocer ahí la textura del suelo en un suelo franco que es más recomendable, ¿no? La estructura del suelo, pues, que cómo está conformado, si los poros son capaces, de retener más cantidad o menos cantidad según el tamaño. Suelos compactados, también podemos ver ahí que no pueden captar agua, dificultan para que el agua se infiltre hacia el subsuelo, ¿no? Cobertura vegetal, pues la presencia de plantas y árboles pues protegen el suelo y nos ayudan a hacer como un colchón hídrico también, ¿no? Pendiente del terreno es importante tener y saber cuánta pendiente tenemos para nosotros construir barreras que nos ayuden a capturar esa agua y pues que no se nos pierda el agua por la escorrentía, ya que la pendiente es mucho. Si es pronunciada, el agua va a escurrir más rápido, ¿no? Técnicas para mejorar la infiltración de agua en la siembra y cosecha de agua, pues lo son las zanjas de infiltración, en donde son canales estratégicos diseñados para captar y filtrar agua de lluvia, terrazas y andenes agrícolas, ¿no? La construcción de laderas que reducen la escorrentía y favorecen la absorción de agua. Reforestación con especies nativas mejoran la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Los humedales o los bofedales, ecosistemas naturales que almacenan agua y liberan lentamente, ¿no? Esos humedales donde hay bastante presencia de vegetación, pues estos humedales son los más ideales que van a ir, captan agua y van liberando poco a poco, ¿no? Uso de materia orgánica, la adición de compost y restos vegetales mejoran la porosidad del suelo y un suelo que tenga bastante materia orgánica o restos vegetales, siempre vamos a tener más humedad, ¿no? Zonificación para cosecha de agua, criterios técnicos y ambientales. Vamos a hablar acá lo que es la zonificación para la cosecha de agua. Es el proceso de identificar, delimitar áreas
óptimas para implementar tecnologías de captación, almacenamiento e infiltración del recurso hídrico, ¿no? Criterios técnicos para la zonificación, pues acá nosotros hablamos, ¿no? La disponibilidad de agua, nosotros cuando vamos a hacer nuestros criterios, vamos a aplicar ciertas tecnologías o qué tipo de tecnología debemos saber cuánta disponibilidad de agua tenemos, identificar, ¿no? Cuáles son las cuencas hidrográficas, qué tipo de manantiales estamos ahí, qué ríos están cerca, si la zona es alta en precipitación o no. Evaluación, pues, ¿no? De la recarga hídrica en el momento de lluvia, la cantidad de agua disponible que se puede tener en ciertas épocas del año, la topografía del terreno, la pendiente de este también, pues acá es importante, ¿no? Zonas con pendiente moderada son ideales para zanjas e infiltraciones. Áreas planas, pues en donde podemos ir construyendo, destinarse para reservorios, lagunas artificiales, humedales artificiales y pues un suelo que tenga un terreno que sea muy pendiente, pues es necesario pues implementar otras tecnologías o andenes agrícolas que nos ayuden a retener esa agua, ¿no? Es la importancia de conocer los criterios en la zonificación para poder implementar ciertas tecnologías, ¿no? Las características del suelo, en donde debemos saber qué tipo de suelo tenemos, ya lo mencionábamos también, los suelos francos que son mucho más ideales en retención de agua por la porosidad que tienen, ¿no? Accesibilidad y el uso del terreno, pues en donde podemos ver ahí cuán disponible es el camino para llegar a cierto lugar en donde vamos a construir nuestro reservorio o nuestras zanjas, pues es importante conocer allí, ¿no? Los criterios ambientales para la zonificación, vamos a ver ahí, nosotros debemos de conocer la conservación de los ecosistemas naturales y identificar, ¿no? Qué zonas prioritarias para recargar los acuíferos, protección de cuencas hidrográficas para evitar la contaminación del agua, la biodiversidad y vegetación vegetativa. Nosotros debemos tener esos criterios para implementar ciertas tecnologías. Esa zonificación ambiental es tan importante para tomar decisiones. Impacto del cambio climático, cómo este impacto, cómo este cambio climático ha tenido ese en cierto lugar o en ciertas zonas y ahí esas variabilidades climáticas o eventos extremos por cosas del cambio climático, pues nos lleven a tomar decisiones y ver qué tecnologías aplicamos, ¿no? Saber las categorías de zonificación para la cosecha de agua, zonas de captación, áreas donde se recolectan aguas de lluvias, correntías, techos captadores, laderas o zanjas de infiltración, zonas de infiltración y recarga, suelos con alta permeabilidad donde el agua puede infiltrarse para recargar acuíferos, ¿no? Zonas de almacenamiento y zonas de uso y distribución, ¿no? Donde son las áreas de aguas que se utilizan para el consumo, riego u otra actividad productiva que se tenga, ¿no? Impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica, pues es importante nosotros tener, ¿no? Este cambio climático, pues ha tenido esa, ese efecto, ¿no? Que se tiene, ¿no? Ahí tenemos la reducción de los glaciares y nieves, pues ahí vamos a ver este cambio climático, cómo han ido afectando esa disponibilidad, ¿no? Mientras más vaya calentando, los glaciares se van a ir derritiendo y no vamos a tener esa disponibilidad de agua, ¿no? Eso hablando en la sierra, pues alteración del régimen de lluvias por el cambio climático, mayor evaporación y pérdida de humedad del suelo, erosión y degradación del suelo, que es tan importante en nosotros, ¿no? Ahí hablamos de tecnologías tradicionales y modernas en donde vamos a aplicar, ¿no? La siembra y cosecha de agua,
combinan técnicas ancestrales con las innovaciones modernas para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico que es tan importante para tener éxito, ¿no? Las tecnologías tradicionales han sido desarrolladas por pueblos originarios y han demostrado su efectividad durante siglos, mientras que las modernas integran, ¿no?, conocimientos científicos y herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del recurso hídrico que es el agua, ¿no? Ahí tenemos los sistemas ancestrales. Las comunidades altoandinas han desarrollado desde tiempos preincaicos técnicas sostenibles para la captación, almacenamiento e infiltración del agua, ¿no? Entre los sistemas más importantes, pues destacan ahí las cochas, las amunas, las terrazas agrícolas, los cuales han permitido conservar el recurso hídrico tan importante, ¿no?, en los ecosistemas altoandinos. Eh, Hablando de eso, pues que ellos tenían esa sabiduría que han ido moldeándola y ahora es más importante pues tener ahora con la implementación tecnológica y el conocimiento que vaya nosotros trabajando. Pero las amunas ¿qué son las amunas? ¿No? Son canales ancestrales diseñados para captar aguas de lluvia y escorrentía y dirigirlas hacia zonas de carga, de recargas de acuíferos. Y no viene de la palabra quechua, ¿no? Que significa retener o desviar el agua. Por eso es que es amunas. Este es el significado que tiene, ¿no? ¿Cómo funciona? Captación del agua se construye en las partes altas de las montañas para captar el agua de lluvia y de los ríos temporales, ¿no? Distribución y infiltración, el agua fluye lentamente por los canales y se filtra en el suelo, recargando los acuíferos subterráneos. Y esto se va a ir liberando lentamente, ¿no? Semanas o meses después, el agua reaparece en manantiales y riachuelos ubicados en zonas más bajas, ¿no? Asegurando su disponibilidad en las temporadas secas. Es la importancia de conocer que estas técnicas ancestrales han ido siendo tan eficientes en las zonas altoandinas en tiempos de aplicar, ¿no?, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Tenemos las cochas, son lagunas artificiales o mejoradas que almacenan agua de lluvia y escorrentías. Esto pues, la cocha significa laguna. Estas estructuras han sido utilizadas desde épocas preincaicas para la regulación y distribución del agua en las alturas andinas, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues ahí la captación del agua durante la época de lluvias. El agua se acumula en esas lagunas, ¿no? Esas cochas, y de ahí va a ir siendo almacenando poco a poco. Por eso es que una vez que el almacenamiento y regulación, las lagunas retienen el agua y liberan lentamente a través de infiltraciones subterráneas o canales. Es la importancia que se tiene y debe saber nosotros por qué se tiene estas cochas y de maneras ancestrales han sido tan efectivas, ¿no? El agua almacenada alimenta manantiales de ríos y humedales, manteniendo el flujo hídrico en épocas secas, ¿no? Es por eso es tan importante que tiene estas cochas, ¿no? También están las terrazas agrícolas, o los andenes o terrazas agrícolas, son estructuras en formas de escalones construidas en las laderas de montaña para optimizar el uso del suelo y del agua en la agricultura, ¿no? Este diseño permite la conservación del agua de la lluvia, evitando la erosión y mejorando la fertilidad del suelo. Por eso es importante que estas terrazas nos permiten no reducir la pendiente, ¿no? Ya que en esas pendientes van a ir infiltrándose y va haciendo mejor el suelo y va infiltrándose. Por eso la importancia, ¿no? La infiltración del agua, pues en los andenes se van infiltrando, control de la erosión, ya que no se va a escurrir el agua
así directamente, ¿no? El aprovechamiento en la parte agrícola pues ayuda bastante, ¿no? Técnicas de infiltración. Las técnicas de infiltración en la siembra y cosecha de agua permiten mejorar la absorción de agua en el suelo, recargar los acuíferos y garantizar el abastecimiento hídrico de la sierra, ¿no? En las zonas de la sierra, entre las principales técnicas están las zanjas de infiltración, los microreservorios y la reforestación con especies nativas. Es la importancia que se tiene, ¿no? Las zanjas de infiltración son técnicas que ya se van mejorando, son excavaciones en el suelo con forma de trincheras que captan el agua de lluvia y la infiltración y se infiltra en el terreno. Se construyen en laderas y áreas con pendiente para evitar la escorrentía y mejorar la retención o la recarga de los acuíferos. ¿Cómo funciona esto, no? Durante las lluvias, el agua se acumula en la zanja y se infiltra lentamente en el suelo. Por eso que es una forma de cómo captar el agua. Es que un poco más que se deben ir aplicando y haciendo mucho más efectiva. Y el agua pues se va a infiltrar por el suelo y este va a ir saliendo en unos ciertos acuíferos, ¿no? Estas zanjas de infiltración reducen, ¿no?, la erosión de esos suelos, ya que la pérdida de agua, pues, va a ser no a gran escala el momento de la escorrentía, no va a ir arrastrando todo, se va a ir acumulando, haciendo como unas, empozándose, ¿no? Y esto se va a ir infiltrando allí, ya, ¿no? En las zanjas. Ya que al tener esas zanjas, pues nos va a favorecer, ¿no?, que el suelo esté húmedo y esa humedad va a permitir el crecimiento de vegetación, ¿no? Los microreservorios son pequeñas estructuras de almacenamiento de agua construidas en terrenos agrícolas y como comunidades rurales. Su función es acumular agua de lluvia para el uso en temporadas de seca. Por eso es importante que estos microreservorios se deben construir en puntos estratégicos para recolectar el agua, ¿no? Se revisten con geomembranas o materiales impermeables para evitar la filtración no deseada y pues se permite abastecer agua para riego y el consumo humano en épocas de escasez de este recurso tan importante, ¿no? La reforestación o forestación con especies nativas, pues es una técnica que consiste, pues, ¿no?, ya en sembrar plantas en zonas estratégicas para mejorar la in- infiltración del agua y evitar así la erosión del suelo también, ¿no? Ya que las plantas pues captan el agua a través de las raíces y esto van siendo liberadas poco, lentamente de tal manera, ¿no? Y también hacer una forestación que pues es evitar, ¿no?, la erosión y pérdida de los nutrientes y esto van a ayudar a la mejora del suelo, ¿no? Es importante obras de almacenamiento. Las obras de almacenamiento juegan un papel clave en la siembra y cosecha de agua al permitir la recolección, regulación y distribución del recurso hídrico en las zonas altoandinas. Estas infraestructuras ayudan a garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, ya que el almacenamiento eficiente del agua es clave para un desarrollo sostenible en la tierra. Es importante que al tener estas obras, pues nos ayudan a tener esa eficiencia del agua, ¿no? Represas pequeñas. Nosotros al hablar de represas pequeñas, pues son estructuras construidas en ríos o quebradas para retener y almacenar agua, permitiendo su uso gradual a lo largo del año, ¿no? Son de menor tamaño que las grandes represas hidroeléctricas. Están diseñadas para beneficiar a comunidades rurales. Es la importancia que podemos represar para ir nosotros soltándola lentamente en tiempos de escasez de agua, ¿no? Ya que estas represitas se van ubicando en zonas estratégicas y vamos a ir acumulando y después
vamos a ir liberando esa agua lentamente según la necesidad también que se tenga y en qué época, ¿no? Vamos a ir regulando ese caudal para no quedarnos desabastecidos de este líquido elemental, ¿no? También son los atajos, otras tecnologías que debemos de conocer, que son pequeñas represas de tierra o piedra que se construyen en zonas de pastizales o áreas agrícolas para retener el agua de lluvia y escorrentía, ¿no? Su principal objetivo es almacenar agua para riego, la ganadería y recargar acuíferos. Durante temporadas de lluvia se va captando esa agua y se va reteniendo también, ¿no? Por eso es la importancia que se tiene allí. Eh, y esto vamos a ir nosotros liberándola lentamente o se va a ir liberando lentamente hasta recargar ciertos fuentes de agua que van a servir, ¿no? Para el consumo, también para la agricultura que se le vaya a emplear, ¿no? Reservorios modulares son estructuras flexibles y desmontables diseñadas para almacenar aguas de lluvia, escorrentías o fuentes artificiales que pueden ser de geomembranas, plásticos reforzados o materiales prefabricados. Ahí la importancia. Se llenan con agua de lluvia o ríos o sistemas de captación. La geomembrana evita la filtración y mantiene la calidad del agua. Y vamos a ir distribuyéndola de manera eficiente, ya sea en riego o para consumo humano, ¿no? Tecnologías innovadoras, pues permite desarrollar nuevas soluciones para la siembra y cosecha de agua, optimizando el uso del recurso hídrico, mejorando la seguridad hídrica del momento. Por eso, en donde esto que nosotros podemos aplicar, sistemas de riegos por aspersión, en donde para cultivar, ¿no? Pues vamos a hacer la utilización del agua, la utilización de esa agua que hemos captado de la lluvia, pues podemos distribuir de manera uniforme y gradualmente a los cultivos. Por eso se habla cómo estas tecnologías innovadoras nos ayudan a mejorar, ¿no? Eh, el agua se obtiene de fuentes naturales o almacenados, pues, o reservorios en donde vamos a ir distribuyéndola o soltándola lentamente, ¿no? El agua es impulsada por bomba hacia tuberías y aspersores en donde van a ser distribuidas de manera controlada, ¿no? Captación de neblina es una técnica que permite recoger agua a partir de la condensación de la humedad presente en la niebla utilizando mallas especiales para atrapar las gotas y las ir canalizándolas hacia un sistema de almacenamiento, ¿no? Ahí es donde nosotros, ¿cómo vamos a ir instalando? La instalación de mallas atrapanieblas en zonas altas expuestas a la neblina, ¿no? En donde estas van cayendo un sistema de recepción y esto es agua que fue atrapada en las mallas, pues va a ir ya dirigiéndose a un lugar o un depósito ya adecuado para esto, ¿no? Ya que esto, pues, la captación de la neblina, pues esas partículas húmedas de tamaño que se pueden ir atrapando en las mallas y esto pues se van convirtiendo en gotas y estas gotas ya pues en agua ya disponible, ¿no? El agua es captada y es conducida a un reservorio mediante canales o tuberías y así tener el aprovechamiento, ¿no? Diseño e implementación de proyectos, pues nosotros al hablar de tecnologías, pues es importante el diseño e implementación de proyectos de siembra y cosecha de agua en las sierras requieren una planificación estratégica para que garantice su sostenibilidad y beneficios para las comunidades locales, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a través de metodologías y diagnósticos participativos en donde pues debemos hacer nosotros el diagnóstico
participativo para implementar ciertas tecnologías y saber cómo esto pues nos ayude a las comunidades a tener agua, cuánta agua tenemos, cómo lo hacemos, por ejemplo, identificar si qué tipo de suelo tenemos, cómo afecta esto, ver qué tipo de tecnologías podemos tener ahí, si el suelo es muy suelto, es muy compacto, no retiene. También pues fortalecer la gobernanza, la autonomía de las comunidades, cómo ellos se van a beneficiar de ello, ¿no? Promover el aprendizaje entre técnicos y población local, ¿no? Ahí hay que nosotros tener en cuenta, ¿no? Otro que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, en un proyecto que podemos aplicar una tecnología de captación de agua, pues a través de estanques, geomembranas o retenes que se puede hacer para captar pues esa agua de lluvia, pues debemos atraer a que el mapeo participativo, técnica donde la comunidad dibuja mapas del territorio identificando fuentes de agua, zonas de recarga y áreas que son afectadas por sequías o erosión del mismo, ¿no? Por eso es que es importante tener un mapa en donde nos focalicen dónde se van ubicando ciertas zonas, ¿no? Entrevistas y grupos focales, pues en donde se va a abrir espacios de diálogo, donde se recogen testimonios sobre el acceso al agua o también la escasez que se tenga también en esto, ¿no? Ya que al tener un proyecto facilita tomar decisiones y comprender cuál es la necesidad de agua que tiene la comunidad, ¿no? La línea de tiempo se habla, pero no que ver, ¿no? Esa línea de tiempo a través de la historia, cómo esa comunidad ha ido haciendo frente a la escasez de agua o también cuando se tiene ese agua. Y ahí es donde los proyectos previos van a ir de conservación que se tenga o no. Técnicas ecológicas, ver, ¿no? En que el recorrido del deterioro donde se observan fuentes de agua, calidad del suelo, eh, vegetación y erosión, cómo se tiene, pues a través de fotografías o algunos indicios que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Análisis de actores y gobernanza del agua, pues se identifica las instituciones y grupos locales que contribuyen en la gestión del agua, como las comunidades campesinas, ONGs, gobiernos locales y asociaciones de regantes que vayan a ser beneficiosos del agua, ¿no? Aplicación del diagnóstico participativo en la implementación de tecnologías hídricas. Una vez realizado el diagnóstico, se procede, ¿no? A diseñar estrategias hídricas adaptadas según la realidad local que se tenga. Selección de tecnologías según el contexto ecológico y socioeconómico, pues ahí vamos a ver, ¿no? Qué características podemos adaptar según la parte ecológica y socioeconómica del lugar o de las comunidades donde podemos implementar, ¿no? La elección de las metodologías depende de los factores como la disponibilidad hídrica y el tipo de suelo, ¿no? Ahí está el contexto ecológico, contexto socioeconómico que hablamos, pues son claves para desarrollar un proyecto hídrico, ¿no? Según tecnologías que se vayan a aplicar en zonas altomontañosas, en donde pues aplicamos las acumunas, las cochas o lagunas artificiales o la reforestación con especies nativas, ¿no? Tecnologías según el contexto socioeconómico, pues en las comunidades con bajos recursos económicos, ahí vamos a ver qué tipo de cocha, o sea, qué tipo de trabajo podemos hacer para que puedan ser eficiente la siembra y cosecha de agua, ¿no? Las zanjas de infiltración, la reforestación con especies nativas, o las o las cochas y las amunas, que se pueden construir de manera natural y un conocimiento práctico de la localidad, ¿no? Comunidades con acceso a financiamiento, en donde podemos hacer micro reservorios, sistemas de riego por aspersión y goteo, en donde puede ser más eficiente el uso del agua, y
las geotecnologías en donde vamos a ir monitoreando esta calidad de agua, ¿no? Diseño técnico de obras, en donde elementos, nosotros, el diseño del proyecto, o sea, de dónde vamos a entrar en la siembra y cosecha, pues requiere la elaboración de planos, cálculos hidráulicos, la elección de materiales adecuados para obras que optimicen la captación, almacenamiento e infiltración del agua para garantizar su disponibilidad después, ¿no? Tipos de obras y diseño, por ejemplo, tenemos zanjas de infiltración, en donde nosotros estos vamos a ir cavando para captar el agua, en donde se va a ir filtrando y podemos nosotros saber cuánta disponibilidad tenemos, se puede hacer, ¿no? El diseño, por ejemplo, profundidad de 0,5 a 1,5 metros de profundidad, un ancho de 1 metro. Máximo pendiente pues del 1 al 3% para evitar la erosión y ahí vamos a ir nosotros aplicando los cálculos hídricos, cuánto hemos capturado y cuánto hemos infiltrado también allí. La participación comunitaria y el enfoque de género en proyectos hídricos, pues es importante, ¿no? La participación de las comunidades, en donde pues van a requerir apoyo técnico o también la participación activa de esas comunidades para ser efectivas, porque muchos proyectos, pues en siembra y cosecha de agua, pues aplicando las tecnologías, no son eficientes sin la participación de las comunidades o los comuneros en sí, ¿no? Ahí por eso es el aprovechamiento de conocimientos ancestrales, el- la identificación de problemas y soluciones de la comunidad, en donde pues el trabajo comunitario pues ayuda a realizar la infraestructura de manera más eficiente, ¿no? Gestión y monitoreo para garantizar la eficiencia y sostenibilidad de las tecnologías de siembra y cosecha de agua es fundamental una adecuada gestión y mantenimiento de estas ya que esto permite maximizar la captación, almacenamiento e infiltración del agua, ¿no? Asegurando su disponibilidad a lo largo del tiempo y reduciendo el riesgo de deterioro de la infraestructura en sí, ¿no? Por eso que es importante la gestión y mantenimiento que se tenga, ¿no? En donde una buena gestión de la infraestructura de siembra y cosecha de agua debe considerarse por la organización comunitaria, el monitoreo de la calidad y cantidad de agua disponible, capacitación en operación y mantenimiento de las estructuras. Y pues ahí vamos a ver cómo se van adheriendo los comités de agua, el trabajo comunitario, las faenas que se tenga y algunas alianzas con gobiernos y ONGs que nos ayuden a hacer como un soporte que se tenga, ¿no? Monitoreo y eficiencia hídrica, pues los indicadores claves para evaluar la eficiencia, el volumen de agua captada y almacenada, en zanjas, reservorios, en las cochas, la infiltración de agua, en donde cómo estos se van a ir monitoreando también, ¿no? Mantenimiento, por ejemplo, se tiene ahí, pues en zanjas de infiltración cada 6 meses se puede hacer la limpieza, el mantenimiento, limpieza de sedimentos, restauración de paredes erosionadas, microreservorios cada año, anualmente se puede hacer, retiro de sedimentos, reparación de bordes, control de filtraciones, captadores de neblina cada 3 o 6 meses y terrazas agrícolas que se debe hacer también anualmente. Eso, como nosotros podemos ir nosotros haciendo el mantenimiento, ¿no? Ya hablábamos de gobernanza, sostenibilidad financiera en los sistemas, ¿no? Para que los sistemas de siembra y cosecha de agua sean viables, a largo plazo es fundamental asegurar una sostenibilidad económica, ¿no? Ahí es donde pueden ser estas financiadas por ciertas ONGs, por ciertos gobiernos locales, regionales o pagos por servicios ambientales que se tenga que hacer, ¿no? Nosotros al hablar de tecnologías de siembra y cosecha de agua, presenta una solución clave para enfrentar los desafíos hídricos en zonas altoandinas y de la sierra, ¿no? Donde la escasez, la variabilidad climática y la degradación de suelos amenazan la disponibilidad de agua, ¿no? Estas técnicas que combinan conocimientos ancestrales con innovaciones modernas permiten captar, almacenar
e infiltrar el recurso hídrico de manera sostenible, beneficiando a comunidades locales como al ecosistema también. Es importante conocer esto en un contexto del cambio climático y creciente depresión sobre el recurso hídrico. La siembra y cosecha de agua no solo es una alternativa viable, sino una necesidad urgente para garantizar la seguridad hídrica, la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades de la sierra, ¿no? El agua es vida y su gestión sostenible es un compromiso compartido para las generaciones presentes y futuras. Gracias por su participación. Cualquier pregunta a los participantes relacionado al tema, no duden en hacerlo. Estamos para responder a cada una de sus inquietudes, estimados participantes. Tecnología y siembra y cosecha de agua en la sierra. Creo que no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario. Podemos estar llegando a la parte final. Agradecerles a cada uno por su participación y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.